Ya. A ver, escuchen, ¿ya? Esta parte todavía voy a explicar, esperen un momento, todavía no copien. Tenemos que saber qué cosa es o de qué nos quiere hablar lo que es organización política. Lo que pasa es que no solo Chavín, sino las culturas que vamos a ver después, Paracas, Nazca, Tiahuanaco, Mochica, Chimú, todas las que vamos a ver después, todas tienen una organización política. Los incas también. Es más, nuestro país, el Perú actual, también tiene una organización política. ¿Ya? Entonces, vamos a retroceder en el tiempo hasta Chavín, que es aproximadamente 3.000 años atrás, hace 3.000 años atrás. La cultura Chavín, aproximadamente entre el año 1000 o el año 900 antes de Cristo, que se desarrolla esta cultura, va a tener una organización política. ¿Qué quiere decir esto? La organización política quiere decir el sistema de gobierno, cómo eran gobernados, quiénes eran las autoridades. ¿Me entienden? Por ejemplo, si yo hablo de organización política del Perú actual, nosotros somos gobernados por un presidente, ¿no? O nosotros somos gobernados por un inca o por un rey o por un emperador. No. Ese es otro tipo de organización política. ¿Ya? ¿En la época de Chavín había presidente? No. Quiere decir que los Chavín tenían una organización política diferente a la que tenemos nosotros ahora. ¿Me entienden? Era otro tipo de gobierno. Entonces, ¿cuál era la forma de gobierno o la organización política de los Chavín? ¿Quiénes gobernaban a los Chavín? En esa época, los Chavín eran gobernados por los sacerdotes. ¿Ya? Los Chavín eran gobernados por los sacerdotes. ¿Me entienden? Los sacerdotes que vivían en el templo de Chavín eran la máxima autoridad, no solo religiosa, no solo se dedicaban a la parte religiosa de adoración a los dioses, no solo a eso, sino también se dedicaban a gobernar a todo el pueblo de Chavín. O sea, se encargaban de la parte religiosa, de la parte política, de la parte económica, ya, ok. Entonces, los sacerdotes no solo se dedicaban a la parte religiosa, sino a la parte política, económica, social, a organizar a todo el pueblo de Chavín. Quiere decir que ellos eran los gobernantes. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí. ¿Quiénes gobernaban a los Chavín? Los sacerdotes. Ahora, ese tipo de gobierno, o sea, cuando un pueblo o una cultura es gobernada por los sacerdotes son los que gobiernan, eso se llama así, ¿ya? ¿Cómo se llama? Teocracia. Eso se llama teocracia. O podemos decir que es un gobierno teocrático. ¿Qué es un gobierno teocrático? Es un gobierno dirigido por los sacerdotes. Cuando tú escuches que una sociedad o una cultura es teocrática o teocrático, quiere decir que son gobernados por los sacerdotes, como pasaba mucho en esa época. ¿Ya? Entonces, conclusión. ¿Cuál era la organización política de los Chavín? Era una sociedad teocrática. Era una sociedad teocrática. ¿Por qué? Porque eran gobernados por los sacerdotes.
Pregunto, ¿está difícil aprenderse eso? No. Súper fácil. ¿No? Sí. Ya, vamos a trasladar lo que he explicado a copiarlo, ¿ya? Ya, a ver. Entonces, según la última parte que hemos dictado, son varios aspectos que los sacerdotes que vivían en el templo dirigían, ¿no? Bueno, el primero el político, obviamente, porque era la máxima autoridad, eran los gobernantes, ¿no? Ahora, el otro aspecto, el religioso, obviamente, pues ¿quién más va a dirigir la parte religiosa? Tienen que ser los sacerdotes, no van a ser los guerreros, ¿no? Tienen que ser, obviamente, ¿no? Pero lo demás, ¿de qué manera, por ejemplo, hay una parte que dice social, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos ven eso de la organización social, ¿no? Sí, porque desde esa época ya comienzan a notarse las diferencias de las clases sociales. Las clases sociales más poderosas que todo lo tienen y las clases sociales menos poderosas que son las que más sufren, ¿no? Ya se ve eso, ¿no? Incluso desde antes de Chavín. Entonces, los sacerdotes como máxima autoridad, ellos organizaron la sociedad y obviamente ellos se pusieron arriba. ¿Quién era la clase social más privilegiada, más importante? Los sacerdotes. ¿Ya? Después de los sacerdotes venían los guerreros, ¿ya? Del ejército de los Chavín, y después venía el pueblo, ¿ya? Entonces, ¿quién organizó eso? Los sacerdotes. Como una pirámide social. Ahora, aparte de social, ¿qué más? Económico. Claro, ¿quiénes eran los que no trabajaban y tenían todo? Los sacerdotes. El pueblo tenía que trabajar y tenía que llevar como parte de ofrenda, tenía que llevar lo que cosechaba para los sacerdotes, porque supuestamente eran los personajes más importantes. ¿Ya? Ellos organizaban la economía y organizaban, obviamente, ellos no trabajaban, hacían trabajar a los demás. Organizaron la economía en base a la agricultura. ¿Ya? La actividad económica de los Chavín fue la agricultura. Pero los sacerdotes no se dedicaban a cosechar. Ellos mandaban. Y como eran vistos como personajes divinos, ¿no? Entonces, como dioses incluso, entonces el pueblo hacía caso. ¿Entendido? Y lo último, cultural. Lo cultural, que es un tema largo, que lo vamos a ver en otra clase. Escucha, lo cultural tiene que ver con la parte artística, por así decirlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, en lo cultural, vamos a ver que los Chavín destacaron mucho en escultura. Escultura, el arte de darle forma a la piedra, hacer estatuas. Los Chavín destacaron en eso. Y te cuento, las obras de la escultura Chavín, el lanzón, la cabeza clava, el obelisco Tello, todas eran con temas religiosos. ¿Por qué crees tú? Porque los sacerdotes eran los que manejaban todo, hasta la cultura. Y estos animales eran los que adoraban. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, los sacerdotes manejaban todo. Todos los aspectos de la vida de Chavín: económico, político, religioso, social y cultural. Todo era dirigido por ellos. ¿Me entiendes? Entonces, eso te lleva a pensar que eran personajes muy poderosos, ¿no? Muy importantes. Por eso es que la sociedad Chavín es una sociedad teocrática. ¿Por qué es una sociedad teocrática? ¿Por qué es una sociedad teocrática? Porque son dirigidos por los sacerdotes. Así de sencillo. Vuelvo a preguntar, ¿está difícil eso? No. ¿Ya? ¿Entendido? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la religión de los Chavín. Si hace un momento hemos visto que la sociedad Chavín era teocrática, o sea, gobernada por los sacerdotes, ¿eso qué nos dice? Que la religión entonces era muy importante, ¿sí o no? ¿No? Por algo los sacerdotes gobernaban. Entonces, la conclusión, muy bien, están muy inteligentes hoy día, nos quiere decir
que la religión era muy básica, muy importante, muy primordial en esta sociedad. Ahora, ¿cómo era la religión chaví? Primero tenemos que saber, solo miren y escuchen, todavía no he dicho que copio nada, ¿ya? ¿Ya? Primero tenemos que saber que los chaví, como casi todos los pueblos o culturas de esa época, eran politeístas, ¿ya? Como la mayoría de pueblos de esa época, no solo en América o en el Perú, sino en el mundo entero. Solo había, te cuento, un pueblo que era monoteísta, que era el pueblo hebreo. Después todo lo demás era politeísta. Y Chaví era politeísta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que eran politeístas? ¿Qué me dicen? De que tenían varios dioses, varios jefes, Jefes, dioses. Los jefes. ¿Qué es el politeísmo? La creencia en varios dioses. Los chaví eran politeístas. ¿En qué creían? El dios sol, no. Creían en Viracocha. El Inti. Viracocha era el creador de todo. Adoraba También ahora a los felinos, el jaguar y el puma sobre todo. más que todo. Adoraba ¿Las serpientes? a las serpientes. ¿Las arañas? Adoraba A los adoraban al, que es algo así como un cocodrilo. ¿Ya? Entonces, ahí van 5, ¿no? Pero hay más dioses, los principales. Dentro de esto, ¿quién era el creador de todo? Y acá, estos tres Animales. representaban Triada religiosa. ¿por qué triada? Porque son Felinos. 3. ¿Por qué triada? Triada viene de 3. ¿Y el caimán? ¿Cuál era la triada religiosa de los chaví? Los felinos, las serpientes, el cóndor. ¿Ya? El caimán lo adoraban, sí, pero no pertenecía a la triada. La triada son estos 3. ¿Entendido? Sí. No me vayan a poner que el caimán es de la triada. No. No, es los felinos. La triada son solo estos 3. ¿Estamos claros? Sí, sí. ¿Ya? Ya. Muy bien.